Bueno, pues vamos a continuar reflexionando en esta reflexión sobre el sentido de la vida. Ahora, la primera nos centramos, la primera charla de esta temática, de esta unidad, nos centramos un poco en la idea del sentido de la vida cotidiana, sentido de la vida individual, ¿no? El segundo nos vamos a centrar en el sentido de la historia, esperanza y utopía. Tema 27. Filosofía de la historia. Desde siempre el ser humano se ha sentido inmerso en el tiempo, ¿no? Hay una idea de que frente a la eternidad de Dios, la eternidad de los dioses, el ser humano es un ser caduco. Los griegos llamaban a los seres humanos los mortales. Lo que nos diferencia de los dioses no es la felicidad, los dioses también sufren. No es la falta de pasiones, sino la mortalidad. Ser hombre es haber nacido y morir. Entonces hay una idea, eso que dicen, ¿no? Los hombres se suceden como las generaciones de los hombres se suceden como las hojas en los árboles, ¿no? Cada año, el otoño, se lleva las hojas. Pero claro, en la primavera surge otra historia, otras hojas, ¿no? Entonces hay siempre la idea de que quizá una tentación de transferir el sentido individual, caduco, a algo, digamos, indefinido, eterno, ¿no? Es un poco como lo que decían los medievales respecto a los dos cuerpos del rey, ¿no? La maravillosa obra de Cantorovi. El rey tiene un cuerpo mortal unido al rey concreto, pero el rey también tiene un cuerpo inmortal, un cuerpo ligado a la dinastía. Por eso el grito "el rey ha muerto, viva el rey", no solamente el rey ha muerto el pasado, viva el rey futuro, sino viva el rey, es decir, el rey está siempre vivo, ¿no? Entonces hay una especie de proyección en la dinastía, en la proyección histórica, para dar cuenta de que aunque el sentido de mi vida sea finito, una forma de darle sentido es insertarme en un proyecto que vaya más allá de mí. Y entonces son todas las ideas de las filosofías de la historia, explicaciones de la historia, ¿no? Y también, claro, la importancia del tiempo. El tiempo es quien nos define, ¿no? Casi lo que nos define como seres humanos es la conciencia del tiempo. No solamente que muramos, sino que somos conscientes de que morimos. Con lo cual tenemos una idea del tiempo que los animales, aunque viven en el tiempo, quizá no sean capaces de tener esa conciencia del tiempo. Entonces, el tiempo siempre ha aparecido como una especie de ámbito, de mundo en el cual la vida humana se inserta. Y ese tiempo puede ser de corte cíclico, siguiendo un poco la metáfora del tiempo, de las estaciones, ¿no? En la naturaleza, primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Nacimiento, madurez, decadencia, muerte, ¿no? Es un poco igual que la vegetación a lo largo del año, al menos, claro, en los sitios de, donde hay vegetación caduca, ¿no? Esto en el trópico es más complicado, lo que digo yo siempre a mis amigos canarios, ¿no? Aquí en el trópico, en el semitrópico, tenéis una visión del tiempo distinta, ¿no? No recuerdan las plantas el tiempo. Bueno, pues este es una concepción cíclica, pero claro, normalmente es el que ha dominado en las civilizaciones precapitalistas, normalmente muy ligadas a la tierra, ¿no? A la- y a nuestra civilización en los orígenes, ¿no? Hay un tiempo cíclico, un tiempo de retorno, ¿no? El eterno retorno, volvemos una y otra vez. Pero ahí hay una ruptura radical con el pensamiento primero hebreo y luego el cristianismo. Ahí ya el tiempo
no es un tiempo cíclico, sino es un tiempo lineal. El tiempo está escandido, está escindido, no todo no todo el tiempo o no todos los momentos del tiempo son iguales. Hay momentos decisivos, ¿no? Hay el momento fundamental para el hombre y en general para el mundo de la creación. Hay una creación en que Dios aparece como el alfa, el Dios creador, ¿no? Hay un momento de la creación, la creación. Bien una creación de la nada o bien una creación como explicitación, exteriorización necesaria de la propia esencia de Dios, como aparece ya en algunas interpretaciones materialistas y heterodoxas de la Cábala, llega hasta Spinoza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí hay un momento de creación. Hay otro momento, generalmente en la tradición judeocristiana, ligada al pecado, ligado a la caída, que es lo que nos define como hombres, porque claro, el recuerdo del hombre antes de la caída pues es nada más que un anhelo, el recuerdo del paraíso perdido. Recuerden que cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, pone un querubín con la espada de fuego en la puerta para que no volvamos a pasar, ¿no? Entonces hay ahí un momento, el pecado y la expulsión del paraíso. Ahora bien, Dios, en su infinita misericordia, no quiere dejar al hombre abandonado a su pecado y, al menos en la tradición judía, sin hacerse todavía, en la tradición cristiana ya hecho, viene un Mesías que en la tradición cristiana es el propio Hijo de Dios, la segunda persona, Santísima Trinidad, que se encarna y mediante su muerte redime el pecado de Adán. O sea, hay una especie de la vida, la vuelta a la vida exige la muerte y además la muerte de Dios hecho hombre. Entonces ahí hay otro momento también fundamental, momento de la redención. Y al final será el momento último, el juicio final, la reconstitución de todo, en que Dios aparecerá como Omega, ¿no? El Alfa ha estado en el principio, Omega al final, ¿no? Como decía Teilhard de Chardin, un jesuita que estaba antropólogo, que estaba muy cosmólogo, muy de moda cuando yo era joven. Dios como Alfa y como Omega, origen de la creación, final de la creación. Entonces hay ahí todo ese tiempo lineal con momentos decisivos, es el tiempo que ha sido retomado en la historia con cambios fundamentales. Bueno, cuando se insiste que la ilustración, la idea de progreso, es una secularización de la teología, se hace una mera analogía muy exterior y muy falsa. Porque claro, hay que tener en cuenta que mientras que la historia del cristianismo, el protagonista es Dios, o sea, la historia del cristianismo, la historia es una historia divina en que el sujeto es un sujeto divino y nosotros somos, digamos, como mucho los acompañantes, los figurantes en ese drama que es cósmico y que es divino. En la historia el sujeto es humano. Eso es algo absolutamente esencial. Y luego además que mientras que Dios controla todos los momentos de la creación y es capaz de haber diseñado y que todo se adecue a su proyecto, la historia humana, incluso aunque presente algunas características de progreso, no está abierta, no está cerrada, está abierta. No hay y no tiene meta, no tiene una meta, porque las metas son metas siempre, digamos, como estaciones de un viaje que no acaba nunca, lo cual no significa que no sean importantes, ¿no? Entonces, en esta discusión famosa de la secularización, en la cual, bueno, pues tuvo a partir de la obra de Carl Smith y de Carl Lobby,
pues Hans Blumenberg defendió la hipótesis de la autoafirmación de la modernidad como surgimiento de algo nuevo que rompe completamente con la premodernidad, ¿no? Y que no es una mera transposición, digamos, del cielo a la tierra de las mismas categorías. Es decir, toda la teoría de que todas las categorías políticas de la modernidad en la estela de Carl Smith son secularizaciones de teologemas, eso no se sujeta, la historia no se sujeta, hay un cambio fundamental de sujeto, la historia no está controlada, la historia está abierta, no hay elementos deterministas, el progreso, aunque es verdad que el progreso es siempre parcial, limitado y no es indefinido y no está, digamos, asegurado, puede haber retrocesos. Entonces, en esta discusión no es tanto decir progreso sí, progreso no, sino qué tipo de progreso. Es absurdo no creer en el progreso, pero sí es absurdo ser progresista. El progresismo, entre comillas, en su sentido más inmediato, más tonto, más pobretón, es la idea de que, primero, que el progreso va todo uniforme o que hay un progreso, hay un vector fundamental del progreso, en nuestro caso, por ejemplo, la tecnología, y que todos los demás elementos siguen de forma inexorable a la tecnología. Bueno, eso vemos que no es verdad. Y luego además que ese progreso está asegurado, que no puede haber retrocesos. Y luego que ese progreso es armónico, es decir, que el progreso en un campo favorece también, o al menos no impide el progreso en los otros. La caída de la fe en estas ideas que en lo que consiste el progresismo es uno de los elementos fundamentales de la posmodernidad. O sea, es estúpido negar que hay progreso, obviamente, por ejemplo, en velocidad, pues claro, es obvio que estos mecanismos de velocidad son muchísimo más rápidos que otros, ¿no? Incluso en uno, aunque sea malo, armas, matamos mucho mejor que nadie, pero claro, también curamos. Ahora también es de rigurosa actualidad, ¿no? El hombre es capaz de curar, de matar y de curar, y curamos mucho más y mejor que antes. Entonces, es obvio que hay progresos, pero bueno, pero el progreso en un caso no tiene por qué suponer un progreso en otro. Puede haber un progreso tecnológico que no vaya unido a un progreso moral, o a un progreso económico, o a un progreso político. Por ejemplo, el yihadismo islámico, que lo hemos analizado aquí alguna vez, tiene una relación muy curiosa con el progreso. Rechaza la modernidad en el sentido de democracia, secularización, rechaza el modernismo en el sentido de un arte libre, un arte, acuérdense de las cosas de Selman Rushdie, vamos, todo el problema ¿no? Del problema de la blasfemia, el ataque a la revista francesa, es decir, todas estas ideas, la condena por blasfemia que aún padecemos nosotros, no solamente los musulmanes, también aquí seguimos teniendo casi, si no la blasfemia, algo muy parecido todavía en nuestros códigos penales. Es decir, que rechazan la modernidad política y cultural, rechazan el modernismo artístico, pero no rechazan la modernización. Bin Laden era banquero, los que estamparon los aviones contra las Torres Gemelas eran ingenieros alemanes o de origen alemán. Entonces, la técnica, tanto en el nivel capitalista como en el nivel de las armas, los yihadistas la tienen una mentalidad del siglo XII con tecnología del siglo XXI. Es decir, que un progreso en un sentido no supone un progreso en el otro. Ellos han cogido la modernización sin aceptar la modernidad y sin aceptar el modernismo. Es decir, que se puede creer en el progreso, defender el progreso sin ser progresista. Es la forma no imbécil de seguir creyendo en el progreso, pero tan estúpido es negarlo, ¿no? Bien, esta es la cuestión de las filosofías de la historia. La filosofía de la historia religiosa, filosofía de la historia divina y filosofía de la historia humana. Ese es digamos, el primer punto, el segundo punto, ¿no? Teología política, filosofía de la historia. Aquí recojo una
vamos, hay como, bueno, muchas versiones, claro, porque la teología es muy plural. Hay, digamos, ciertas tendencias, recojo aquí teología política cristiana tradicionalista, como la de Donoso Cortés, la de Bonal, la de Mestre, cuyo pensamiento surge en una clave antirrevolucionaria, ¿no? Reivindicando, como en el siglo XIII, la sumisión de la política a la teología, oponiéndose a toda secularización, hablando de un pretendido derecho natural que obliga no solamente a los creyentes de esa religión, sino pretendidamente a todo ser humano, derecho natural, por supuesto, interpretado bajo, bajo sus parámetros. Pero luego hay otro tipo de teología que ha recogido las aportaciones de la filosofía y de la historia y de la política del siglo XIX y XX, teología como la de Bultmann, la de Med, la de Moltmann, la de Pannenberg. Aquí retomo, por ejemplo, Bultmann, en la estela de Heidegger, hace una interpretación desmitologizadora de la Biblia, una especie de reducir el mensaje bíblico a sus elementos más sintéticos, ¿no? Más, con menos mitos, menos pseudohistóricos, ¿no? Un mensaje más de amor, un mensaje más de caridad, ¿no? Una dimensión histórica, una historia espiritualizada de de la religión. Pero hay autores como Med, por ejemplo, que aquí, vamos, influyó mucho en gente como Reyes Mate, eh, incluso como Freijó. La idea que él tiene una proyección más comunitaria, ¿no? Porque la crítica que hacen a Bullman es que sueles mantenerse demasiado ocupado de la propia salvación. Mez, en cambio, reprocha a Bullman su sumisión al mito de la existencia desmundanizada y la subjetividad aislada. Critica la privatización burguesa, a la que denomina una catástrofe del sentido. Y Mez, defensor de una teología narrativa centrada en la noción de recuerdo, retoma a Benjamin, esta es la línea que retoma luego aquí nuestro amigo Reyes Mate, de retomar un poco el recuerdo, el sufrimiento, el amor, la tristeza como fuentes de conocimiento, ¿no? Una especie de intentar recuperar, intentar recordar a las víctimas, a todas las víctimas, pero fundamentalmente para él como alemán, las víctimas fundamentales, las víctimas del Holocausto, las víctimas de Auschwitz. Esta memoria de los vencidos, memoria passionis, es la que dice que hasta que no se redima todo ese sufrimiento caído, no podrá llegar un sentido pleno. Y aquí, claro, ahí se bifurca, ¿no? Los teólogos piensan que ese sentido pleno será posible, que aparecerá. Los ateos, pues piensan, como Benjamin, que solamente el recuerdo, los rituales de memoria y de reconocimiento podrán darles una mínima restauración y una mínima compensación, pero siempre, digamos, a nivel humano, no a nivel divino. Moltmann, aquí quien ha trabajado a Moltmann es nuestro amigo Carlos Gómez, ¿no? Desarrolla una teología de la esperanza partiendo de la identificación entre Dios y su reino y relacionando a Dios con su creación. O sea, aquí Dios no aparece como independiente de la creación, sino como alguien que está interesado directamente en la humanización del hombre. La humanización del hombre es necesaria para la completa divinización de Dios, ¿no? Yo creo que es un punto ahí de darle relieve a la creación y especialmente a la visión humana. Y por último, Pannenberg, en la línea de Hegel, defiende una interpretación universal de la historia. Pannenberg, al cual dedicó su tesis doctoral nuestro amigo Manuel Freijó, dice: para Pannenberg las instituciones históricas están sometidas a la ley de la negatividad.
su fracaso, y precisamente en este precario y limitación de lo finito se manifiesta la presencia de lo infinito. Es decir, en la historia se lleva a cabo de manera indirecta la presencia de Dios, confiriendo sentido a la realidad de su conjunto. Ahí hay una idea de inserción del sentido divino en la historia. Como conclusión, citamos aquí unas palabras de Feijó, ¿no? El cristianismo da una respuesta serena y esperanzada a la pregunta por el sentido de la historia. Los muertos resucitarán. La victoria definitiva no será de la muerte, sino de Dios. Al final será justicia a las causas perdidas. Los que lloraron reirán y los perseguidos serán consolados. Las contradicciones e injusticias del hora presente dejarán paso a la reconciliación final. Dios, y no el azar ni el determinismo ciego de las viejas culturas que nos precedieron, tendrá la palabra decisiva sobre el sentido de la historia. La idea de un creyente, Dios es solidario de la historia, y el sentido no se puede dar sin esa especie de reconstitución, ¿no? Y ahí, bueno, en la línea de reconstitución un poco se puede retomar a la idea de Orígenes, ¿no? De la apocatástasis. Es decir, la idea de que al final hasta el mal, hasta el diablo, hasta todo el mal será en la apocatástasis reconvertido, reconstituido, ¿no? O sea, Dios permite el mal durante la historia, pero al final de la historia habrá una especie de reconstitución, de restauración, de recuperación, incluso el diablo, ¿no? Y ahí yo siempre recuerdo con admiración a ese papa maravilloso que fue Juan XXIII, de cuando yo era pequeño, que ante la pregunta de una dama de la alta aristocracia romana, su santidad, ¿usted cree que existe el infierno? El Papa, como jefe de la Iglesia, guardando la ortodoxia, dijo, sí señora, pero claro, la religión de Juan Pablo no. La de Juan Pablo sí es compatible con el mal y el sufrimiento, pero la religión de Juan XXIII, la religión incluso del Papa Francisco, es incompatible con la idea de un mal indefinido. Y dijo, sí señora, el infierno existe, pero está vacío. Esa es la idea fundamental, ¿no? En esa religión de amor no puede haber una compatibilidad con el mal, ¿no? Una compatibilidad con el infierno. El infierno existe, pero está vacío, ¿no? Bien, este es el punto de la teología, es decir, algunas cosas sobre la versión a partir de la obra de Bloch. Hemos visto que Bloch retoma mucha tradición cristiana, fundamentalmente de corte católico, ¿no? En su filosofía de la historia, y él en su monumental texto sobre el principio esperanza, ahí hace una especie de secularización de la idea de esperanza y hace una interpretación, una filosofía de la historia movida por la esperanza y con una proyección hacia la utopía. Es decir, la idea de utopía, utopos, ningún lugar, habría que decir también cronos, ningún tiempo, ha sido una idea que a partir del 16 de Tomás Moro aparece, ¿no? La idea de que nuestro mundo es un mundo infecto, pero en otro lugar, quizá en otro tiempo, es posible, será posible, ha sido posible otro mundo. Y entonces ese mundo se definirá justamente por lo contrario de lo nuestro. En ese sentido, las utopías son críticas de la situación actual porque se muestran como espejos que nos presentan nosotros mismos, sobre todo nuestras lacras, y al presentar un modelo alternativo nos hacen caer
en la cuenta de nuestros defectos. O sea, en ese sentido aparecen como ideales regulatorios, ideales regulativos. Moro, por supuesto, en la línea erasmista, ¿no? De ese cristianismo tolerante, de ese cristianismo de amor, que fue rápidamente, digamos, sepultado tanto por la Contrarreforma como la Reforma, que rápidamente se convirtió en una iglesia, especialmente en su vertiente calvinista, pero las luteranas también, enormemente igual de insolidaria, de intolerante y de basada en el poder político, exactamente igual que la católica, ¿no? Como se vio con Calvino en Ginebra. Entonces, hay una idea de utopía, pero de una utopía que aparece, y ahí está la idea en la cual el socialismo utópico del siglo XIX retomó esta idea de utopía, ¿no? La utopía no es algo, un mero ideal regulativo, sino es una posibilidad ya real, actuando virtualmente, que tiene sus semillas en nuestra actualidad. Justamente ahí está, y especialmente, curiosamente, quien retoma el elemento más potente de la utopía es justamente el que se define contra la utopía. El socialismo marxiano se define en la versión engelsiana contra el socialismo utópico, socialismo científico contra el socialismo utópico, porque Marx y sobre todo luego Engels, ¿no? El Marx maduro y el Engels maduro, recuperan y dicen, no, el socialismo no es una idea, no es que creamos en la pizarra o en nuestra mente un mundo ideal, sino que el socialismo es el desarrollo de las potencialidades, de las virtualidades insectas ya, presentes ya en nuestra actualidad. Y por eso precisamente Marx dice la utopía que no era posible antes y analiza el ejemplo este de Mintzer, ¿no? Que analizó también la rebelión de Thomas Mintzer, le dedicó un libro muy hermoso, muy bello, blog, pues la revolución socialista, el milenarismo cristiano que Mintzer quiso meter en la tierra, construir en la tierra en el siglo XVI, y que Lutero apoyó a los príncipes protestantes para que contribuyeran a derrotarlo en Mulhausen y a hacer una masacre, por cierto, de campesinos, ¿no? Pues eso que no era posible por, como diríamos luego, el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, el siglo XIX, la acumulación capitalista, el desarrollo del capitalismo, ha permitido que sobre todo en los sitios más desarrollados, que para él era Inglaterra, sí se pudiera pasar al socialismo mediante, y a lo que era utopía dejara de ser utopía, ¿no? Y unos años después, unas decenas de años después, en el año 67, Marcuse en Berlín da un famoso discurso, el final de la utopía. Lo que era una utopía antes, ahora es posible. El desarrollo de las fuerzas productivas permite acabar con la explotación económica, permite acabar con el sufrimiento humano ligado a la desigualdad y con la explotación, la dominación política. Eso no es el cielo. Cuando se acusa al comunismo, ese es el cielo, y eso es una secularización del cielo. No, porque ni siquiera en el comunismo más perfecto el hombre podrá negar su finitud, su falibilidad. Incluso en el comunismo más perfecto seguiremos teniendo dolores, seguiremos teniendo problemas con nuestros prójimos, tendremos sufrimiento ligados al amor, y en última instancia moriremos. Y eso no lo elimina ningún comunismo. Pero lo que el comunismo sí puede hacer, y ese comunismo ya es posible hoy, es eliminar al menos la explotación económica y la dominación política. Ese es el final de la utopía que Marx predijo y Marcuse en el 67 constató. Esa es la utopía, una utopía que no es producto de una historia
divina, donde el sujeto sea trascendente, sino que es un producto de la acción humana. De todas formas, hay que reconocer que las categorías en las cuales Bloch trata la utopía y la esperanza, pues claro, tienen mucha idea religiosa, ¿no? Por ejemplo, la apertura de la realidad para Bloch se define con la idea de frente. Es el límite máximo hasta ahora alcanzado en el avance hacia el futuro. Es curioso, habría que poner esto en relación con lo que decía el viejo Lukács, el Lukács de la ontología del ser social, cuando hablaba de que lo que hace el hombre a través del trabajo y de la tecnología es hacer retroceder los límites de la objetividad, ¿no? Hacer retroceder las barreras naturales. Esto es la idea de frente. No hemos llegado hasta aquí, pero esto nos abre otros caminos. Segundo, el novum, la apertura a la novedad, a lo aún no realizado. La realidad está abierta, la realidad no está cerrada, la realidad no es repetitivo. El eterno retorno, como dice Deleuze en la lectura de Klosowski del eterno retorno de Nietzsche, es una apertura de novedad. Una apertura de novedad, una ramificación, también la línea bersoniana, ¿no? La evolución no es una evolución lineal, es una evolución ramificada, está abierta a las excisiones, está abierta a las bifurcaciones, está abierta al pluralismo, no está cerrada la historia, como no está cerrada la biología, el novum, la novedad. Ahora bien, el ultimum, y aquí sí, este es el elemento más religioso. El ultimum lo denomina Bloch el reino, la patria, la reconciliación final. Aquí sí hay un pozo en última instancia religioso, ¿no? Esa idea de patria, de reino, iría más que esa mera eliminación de la explotación económica y de la dominación política. Ahí queda ese anhelo abierto que Bloch se niega a cerrar. Y por último, claro, la pregunta es, ¿puede la filosofía de la historia responder a la pregunta por el sentido de la vida? ¿Puede el ser humano dar sentido a la vida insertándose en una dimensión histórica? Pues yo creo que sí, siempre y cuando que esto no sea una especie de eliminación de la individualidad y del presente en aras de lo colectivo y del futuro. Es decir, que sí es posible dar un cierto sentido a la propia vida, y de hecho probablemente sea la única forma de darle proyección, cuando el ser humano se inserta en un proyecto ético, político, de transformación y de mejoramiento de la vida de los prójimos, y ya ahora también fundamental de respeto a la naturaleza. Es decir, uno puede dar sentido a su vida insertándose en un proyecto de futuro, en un proyecto histórico. Ahora bien, en ese sentido, abrir su presente hacia el futuro, retomando los elementos importantes de la tradición. Pero esto no debe de hacerse, y por eso yo creo que ahí hay una especie de autocrítica a algunas versiones enormemente, digamos, colectivistas y futuristas de la revolución marxista, que ha, en un sentido mucho más hegeliano que marxista, ha aceptado el sacrificio de los individuos, incluso de las generaciones actuales, en beneficio de individuos y generaciones futuras. Ha inmolado el presente en el altar del futuro. Yo creo que si algo hemos aprendido de la tragedia de los países del Este, del fracaso del socialismo real, es que esa inserción en un proyecto colectivo, esa inserción
en una apertura de nuestra vida propia individual hacia el futuro no puede hacerse nunca en detrimento de la propia vida y del propio presente. Es decir, yo creo que ese elemento de mantener, como dijimos en algún momento, ese individualismo que tiene ontológico y ético Marx y que las mejores líneas del marxismo mantienen y que el marxismo stalinista e incluso el maoísta rompió, hay que recuperar. Es decir, esa idea de que los individuos y lo actual no puede ser, digamos, sacrificado en beneficio del futuro. Y con esa salvedad sí es posible, como muy bien analizó Lukács, Agnes Heller, la Escuela de Budapest, sí es posible y quizás sea la única forma de dar sentido a una vida, si nos acepta, por supuesto, una salida trascendente religiosa, sea justamente el ponerse al servicio de la historia, el ponerse al servicio de los demás, ponerse al servicio del futuro, recopilando y recuperando el recuerdo de las posibilidades no clausuradas del pasado. En esa concatenación entre sentido individual, sentido colectivo, sentido del presente, sentido del futuro, es donde la esperanza y la utopía y el sentido de la historia pueden articularse con el sentido de cada individuo. Muchas gracias.